Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias por la vida. Te damos gracias porque tenemos oportunidad, Señor, de vivir a pesar de todo lo que pueda estar pasando, Señor. Tenemos esa oportunidad de podernos dirigir a ti. Gracias, Cristo. Gracias porque no es del que quiere ni el que corre, sino de ti, Señor, que tienes misericordia. En esta noche, pues, apelamos a tu misericordia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, queremos rogarte, Dios, que pueda haber en nuestras vidas ese de repente que viene de ti, que de pronto, Señor, aparezcas como un día, Señor, le apareciste a tus discípulos sobre el agua y calmaste la tormenta, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, ponemos este culto en tus manos, ponemos Colombia, ponemos la nación de Israel, ponemos cada familia, ponemos delante de ti, Señor, cada necesidad. Hoy estamos rogándote, Señor, intercediendo de manera, pues, clamándote, Señor, clamándote por la vida de mis hermanos, Señor, que están en problemas, que tal vez tienen alguna necesidad económica, alguna necesidad de salud, que necesitan un milagro, Señor, en su matrimonio, en su familia, con sus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, personas, Señor, que tal vez van a ir a algún juicio el día de mañana o están ahí pendientes de algún juicio, para que en el nombre de Jesús, Señor, los puedas ayudar. Dios, tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, Señor. Y en el nombre de Jesús, en esta noche queremos unirnos al clamor de algunas familias. Nos unimos al clamor, Señor, de las personas que de una u otra manera traen sus peticiones al altar, Señor, aún desde el domingo. Yo te pido por la vida y la familia de Jimena, Señor, todas sus necesidades, todos sus anhelos, lo que está en su corazón, lo que escribió, Señor, creyéndote a ti, pues lo ponemos delante de ti. Ponemos la vida de cada uno de los hermanos, Dios. Y en esta noche, Señor, especialmente te pedimos por la vida de Javier, Señor. Javier Felipe, Dios, lo ponemos en tus manos. Te pido, Dios, que hagas, ya hiciste el milagro, Dios. Salió del quirófano, pero por favor, Señor, que la recuperación de él sea pronto, que la recuperación sea efectiva, que, Señor, nos pueda sorprender como hasta este momento nos ha sorprendido. Gracias por cuidarlo, gracias por cuidar su familia. Yo te pido que renueves las fuerzas de sus padres, de su esposa, Señor, de su familia, Dios, que tú puedas ayudarle, Dios, ahí en esa cama donde está, que tú lo puedas recuperar, Dios. Te pido que envíes, por favor, Padre, en el nombre de Jesús, ángeles para que lo guarden y lo cuiden. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Te pido por el pastor Marco Tulio, por su vida, por su casa, por su ministerio, por su familia, Señor. Y todos aquellos ministros que de una u otra manera están teniendo algún tipo de problema o quebranto de salud, Señor. Hoy, pues, nos tomamos de la mano con tu Espíritu Santo para rogarte por este país. Señor, te pido por Colombia para que, por favor, Señor, mire su economía, mire su situación política, Dios. Que alejes, por favor, te lo pedimos, cualquier intento de personas que quieren desestabilizar la situación de paz, Señor, una paz que quizás es relativa para algunos, pero que al final es una paz que todos anhelamos, Dios. Te pido que bendigas este país, que bendigas esta ciudad y cada ciudad hasta donde llegue este mensaje. Te ruego por la vida de mis hermanos hasta allá en Ecuador, en Bolivia, Señor, en Argentina, en Estados Unidos, Señor, pues te recordamos la vida de Raquel Cooper, Señor, y su familia, para que, por favor, Señor, puedas hacer el milagro, Dios. Sabemos de que este mes que inició, Señor, pues tú sabrás lo que has permitido. Y nosotros nos agarramos de Romanos 28, de 8:28, donde dice que todas las cosas ayudan para bien a cada uno de nosotros que fuimos llamados con un propósito. Aquellos que te amamos, Señor, todas las cosas ayudan para bien. Yo te pongo este mensaje en tus manos, que en el nombre de Jesús, Señor, que en el nombre de Jesús tú puedas ser propicio a nuestras vidas. Gracias, Cristo. En el nombre de Cristo, danos una unción apostólica, profética, evangelística, magisterial y pastoral, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, iniciamos, hermanos, pues bendecimos la vida de los que estamos acá y usted que está conectado, que nos brinda su amable sintonía, pues
En el nombre de Jesús le decimos gracias. Esperamos que esta palabra pues pueda bendecir, que pueda edificar su vida, su casa, su familia, en el nombre de Jesús. Fíjese que en japonés, digamos, usted conoce la historia, pues hemos leído historia de las diferentes situaciones que han pasado alrededor del mundo. Y me llamaba mucho la atención que en Japón, la palabra crisis en Japón significa peligro y oportunidad. Cuando usted busca cómo se escribe la palabra crisis, las letras que conforman esa palabra crisis, en Japón significan peligro y oportunidad. Entonces, miren, a nosotros como cristianos, jamás quizás se nos prometió, aunque ahí está en la palabra, pero nunca se nos dijo que realmente todo iba a ser tan fácil. A nosotros como cristianos, como familias, como hijos de Dios, pues si nos dijeron que todo iba a estar bien, nos engañaron. Cristo nunca nos prometió, o quizás sí lo prometió, la verdad, corrijo, sí lo prometió, pero muchas veces nosotros como cristianos creemos que no nos va a pasar nada, que todo va a estar bien, que tal vez el único problema va a ser que mañana se vence el recibo de la luz y hay que ir a pagarlo temprano. Tal vez pensamos que el cristianismo es como creer que ya estamos a mitad del año y estamos esperando un aumento de salario y estamos orando por eso. Creemos a veces que los problemas son en función de lo que nosotros servimos, amamos y buscamos del Señor. Y a veces ocurre todo lo contrario. Porque cuando nosotros vemos el Salmo 23, la mayoría de nosotros solo nos gusta el primer versículo, cuando dice que Jesús es mi pastor o el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Y casi todos lo agarramos, como agarramos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como agarramos que Dios tiene planes para nosotros. Y está bien, porque es parte del proceso y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero cuando seguimos viendo el Salmo 23, nos damos cuenta de que en el versículo 2 dice que en lugares de delicados pastos nos hará descansar, junto a aguas de reposo, y hasta ahí vamos bien. Porque el tercero dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y hasta ahí decimos nosotros, gloria a Dios. Pero cuando vemos el versículo 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y me llama mucho la atención esa expresión, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Entonces, podemos notar, hermanos, que Dios va a permitir las crisis, va a permitir los problemas, va a permitir en nuestra vida situaciones que a veces nos van a traer temor, angustia, porque es parte del proceso de crecer. Y en los últimos tiempos, y creo que ese es el tiempo que va a vivir la iglesia, es que nosotros vamos a tener que atravesar muchos procesos. No sé el tiempo, no sé qué clase de procesos, pero que los tenemos que atravesar, porque Dios nos va a forjar, nos va a formar, nos va a edificar a través de los procesos. Y esta noche, con la ayuda del Señor, yo quisiera hablarle de que las crisis son oportunidades para ver la mano de Dios operar a favor nuestro. Mire que cuando vemos esa palabra crisis, en el diccionario dice que crisis es un cambio brusco o una modificación importante en el desarrollo de un suceso. Entonces, una crisis se genera cuando hay un cambio brusco. De repente todo está bien, de repente no hay ningún problema, pero surge una situación que nos cambia y modifica el diario vivir, la paz de la familia, la estabilidad en el hogar y tantas cosas que se dan. Y también la crisis dice que es una situación complicada o una situación de escasez. Todos, hermanos, todos, de una u otra manera, hemos pasado o quizás estamos pasando o en algún momento va a venir algún tipo de crisis. Hay crisis por alguna enfermedad, hay crisis a veces en los trabajos, hay crisis en los ministerios, hay crisis en la vida personal, hay crisis en la vida laboral, donde vayamos. Mire, donde desarrollemos una actividad, siempre ahí quizás Dios va a permitir que haya una crisis, que se dé esa crisis. Pero me gusta mucho cuando les leía el versículo 4 del Salmo 23,
que dice que aunque ande, dice, o aunque esté en crisis, aunque me venga una situación de adversidad, entonces dice el Señor, yo estaré contigo. Y muchos quisiéramos decir, no, Señor, que no me pasen cosas. Por favor, Señor, que no se vaya a enfermar mis hijos, que no me vaya a enfermar yo, o que no vaya a haber un problema en el trabajo. Y está bien, porque es parte del sacerdocio el estar preparado para cualquier eventualidad que se pueda dar. Yo recuerdo que hablaba con un pastor en la mañana y hablábamos de ciertos ministros que tal vez en algún momento hemos tenido oportunidad de platicar y algunos dicen, pues la verdad me toca volver a comenzar, la verdad me toca hacer las cosas de otra manera, y algunos desanimados, otros con todo el ánimo. Entonces, así está el pueblo de Dios, así estamos en la actualidad, porque no se nos ha enseñado, ni nosotros nos hemos preocupado por aprender de situaciones que puedan pasar. Hay eventualidades en las cuales nosotros deberíamos de estar preparados. No vamos a ser eternos. Tenemos que entender de que Cristo viene pronto, que estamos enfrentando una sociedad difícil, que estamos enfrentando personas que son de un corazón duro, que estamos enfrentando la maldad del mundo, que estamos enfrentando en las escuelas, en los colegios y en las universidades, en los medios, un bombardeo tremendo contra la moralidad, contra la familia, contra los principios y valores que como casa podemos tener. Entonces hay crisis, y a veces hay personas que pueden estar viviendo crisis sobre crisis. A veces pasan cosas, de repente sale de una, entran a otra. Entonces, no olvide algo, que lo que siempre Dios nos prometió en todo es que siempre iba a estar ahí. Cuando Elías tuvo una crisis, Dios estuvo con él. Quizás Elías se durmió, pero Dios hasta su sueño veló. Le presentó un ángel que le dio comida. Cuando David entró en crisis por una situación familiar y tal vez por problemas que él mismo provocó, Dios siempre estuvo ahí. Dios siempre estuvo ahí, le ayudó a pasar el proceso. Porque usted lo puede ver en el Salmo 51, cuando David muestra y evidencia la misericordia de Dios. Cuando Daniel estuvo en el foso de los leones, Dios estuvo ahí. El caso es que las crisis son como lo que a Dios le agrada para poder entrar en acción. Muchas veces las crisis Dios las permite para que lo dejemos a él actuar, para que podamos ver cómo Dios actúa, para que nosotros nos podamos volver expertos, que es difícil, sí. Porque qué difícil es decir, usted podrá decir, y tiene razón, pastor, no es fácil aguantar hambre. Pero la palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No es fácil, usted dirá, pastor, estar en una enfermedad, sí, pero la palabra dice que Él se llevó en la cruz toda dolencia, toda enfermedad. Entonces, Dios permite, pero a la vez actúa. Y las crisis es una forma de Dios para actuar y ver que su poder, su gloria, y que nosotros podamos experimentar eso, que lo podamos buscar, que podamos establecer una mejor relación, que lo conozcamos. Es que Dios no me pregunta el método a mí, porque el método está en la Biblia, y aún a veces, estando en la Biblia, Dios lo hace de diferente manera. Entonces Dios nos va a traer, nunca se le olvide eso, que Dios siempre en las crisis se va a manifestar. Porque puede ser que a veces nosotros hemos descuidado cosas, tal vez hemos descuidado la relación con Él. Si usted revisa su vida, y no ese es el caso, porque yo vengo a hablarle de un Dios de oportunidades, un Dios que cualquier situación adversa Él la va a transformar en todo lo contrario. Si vemos el pueblo de Israel, por ejemplo, había una necesidad de sed, les dio agua y lo sacó de la peña. De donde menos esperamos, Dios va a dar la salida, porque las crisis son oportunidades. Cuando vimos que el pueblo de Israel tenía hambre, Dios les hizo llover maná del cielo. Entonces todos esperaban, quizás el pueblo de Israel, y así hay muchos milagros, pero quizás el pueblo de Israel esperaba que viniera una caravana de personas en camellos trayéndoles comida. No, Dios lo hizo llover del cielo. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere enseñar que en las crisis el cielo tiene la respuesta, que en las crisis en el cielo está la salida, que en las crisis son oportunidades para ver accionar ese reino de Dios, para ver moverse el poder de Dios a través de su espíritu y ver que nosotros podemos salir adelante. Ahora, hay una realidad, hay una especie
de estrategia que nos enseña Segunda de Crónicas 20. De eso vamos a hablar, quizás usted ya lo ha leído, pero a mí en lo particular me gusta mucho estos versículos, porque nos enseñan cómo enfrentar las crisis y cómo hacer con la ayuda del Señor que estas crisis se vuelvan oportunidades para nosotros. Si tal vez usted está atravesando crisis, porque sé de algunos que están en crisis, tal vez económica, de salud, tal vez crisis personales, atravesando un periodo de depresión, atravesando un periodo de situaciones en el alma, de todo hay, en el trabajo, en el ministerio, problemas tal vez en la familia, con los hijos, cualquier tipo de adversidad o crisis, pues para ustedes el tema, obviamente para nosotros, pero para ustedes el tema, para que pueda ver y glorificar a Dios y decir un día que estas son aguas que pasaron, que ya no las vamos a volver a ver en el nombre de Jesús. Pero tenemos que aprender cómo. Esta noche, con la ayuda del Señor, yo le voy a mostrar a la luz de la palabra cómo hacer, no ayudarle a Dios, no, cómo hacer para que Dios actúe en nuestras crisis de acuerdo a la palabra y que esas crisis se vuelvan una oportunidad de bendición para nosotros, ver actuar a Dios. Veremos actuar a Dios. Yo se lo digo con toda convicción. Hemos visto, veremos y seguiremos viendo actuar a Dios con su poder, con su gracia, con su misericordia sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre el matrimonio, sobre nuestros hijos, sobre el ministerio y sobre todo lo que nosotros hagamos. Vamos a ver actuar y vamos a ver la mano de Dios en el nombre de Jesús. Pero hay una realidad que nosotros tenemos que enfrentar. Es decir, son actitudes que nosotros tenemos que tener para poder ver realmente la mano de Dios operar. Lo primero es entender, y comenzamos en el nombre de Jesús, y que Dios añada mucha bendición a esta palabra. Mire, siempre, lo primero es tener conciencia de que siempre habrá oposición. Es que, mire, a veces uno de los errores que como cristianos podemos cometer es pensar que todo va a ir bien. Si usted se fija, hasta los días son diferentes. Si usted quiere hacer algo que tal vez hoy le funcionó, mañana no le va a funcionar igual. Mire, nada es igual siempre. Pero lo que el cristiano no tiene conciencia a veces, tal vez no todos, es que siempre habrá oposición. Comenzamos a ver la historia de Josafat en Segunda de Crónicas 21. Entonces, mire, el enemigo, una de las formas que ataca es provocando caos para generar una crisis. Vemos aquí en Segunda de Crónicas 21. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, los hijos de Amón, y con ellos los otros amonitas, en otra versión dice los del monte de Seir, dice más adelante, vinieron contra Josafat a la guerra. Entonces, mire, el enemigo, uno de los problemas, y esto lo evidencia, que la iglesia en la actualidad tiene, es que nunca espera que el enemigo le va a hacer guerra. Y nosotros estamos confiados. Y el enemigo, mire, el enemigo siempre que llegue, va a llegar a despojar, a hacer guerra, a estorbar, a mentir, a quizás querer quitar la bendición que Dios nos ha dado. Entonces la iglesia en algún momento se confía. A veces nosotros bajamos la guardia en la oración, bajamos la guardia en la lectura, bajamos la guardia en el discernimiento por el Espíritu, bajamos la guardia, y esto es lo más importante, en buscar y anhelar la presencia de Dios. Porque fíjese que nosotros, una familia, un cristiano con presencia de Dios, quizás esa mañana leyó la Biblia poco, pero como está lleno de la presencia de Dios, su discernimiento está activo. Y eso nos ayuda mucho, porque, hermanos, siempre va a haber oposición. Los amonitas, los moabitas, los del monte de Seir y todos esos pueblos que estaban en la ruta entre Egipto hacia Canaán, pasando por el desierto, siempre se acercaron para impedir que la bendición que Dios le había prometido a Israel, ellos la conquistaran. Al final la conquistaron. Entonces, siempre habrá oposición, porque estos pueblos son espíritus que quieren detener el avance de la iglesia. Por eso la oposición. ¿Usted cree que la oposición es porque usted predica? A veces pasa. ¿Usted cree que la oposición es porque usted canta, o porque usted tiene un ministerio, o porque usted tiene un buen trabajo, o porque Dios lo ha bendecido? Mire, la oposición, ¿sabe para qué es? Para que usted no viva permanentemente en bendición.
Aquí notemos que el pueblo de Israel, aquí está hablando del reino de Judá, es el pueblo de Israel. El rey Josafat era el rey de Judá. Y de repente se da cuenta que vienen estos 3 enemigos contra él. Pasadas estas cosas, entonces se dieron cuenta que venían contra Josafat a la guerra. Enseñanza, el enemigo viene definido. Nosotros a veces no nos definimos en cuanto al Señor. Nosotros a veces vacilamos. Por eso la palabra dice, no vaciléis, defínanse. Entonces Dios quiere gente definida. Porque cuando nosotros no estamos definidos, entonces evidenciamos, que más que evidenciar es mostramos debilidad. ¿En qué sentido? Porque la persona que no se define en su vida es una persona inconstante y es una persona que pierde la dimensión de la realidad de lo que el enemigo puede hacerle, de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en su familia. Esas personas de repente viven en otro mundo y de repente se quedan estancadas porque estos 3 espíritus, entre otros, son espíritus que quieren impedir que llegue a la bendición la iglesia, que nosotros como casa espiritual y como familia lleguen a la bendición que Dios nos ha prometido. Entonces tengamos cuidado, no perdamos de vista que siempre va a haber oposición, siempre, mire, siempre se va a levantar oposición. A veces son personas, a veces son enfermedades, a veces son situaciones en el trabajo, a veces en la misma iglesia hay oposición, a veces la oposición viene de la misma familia. El caso es que tenga claro, entonces, para aprender cómo ver a Dios actuar y cómo nosotros poder experimentar y tener esa relación cercana con el Señor y volvernos expertos, es que Dios quiere que nos volvamos expertos en situaciones que las vamos a tener que atravesar y cuando vuelva a ocurrir o veamos a alguien más, nosotros le podamos ayudar. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, es un entrenamiento difícil, lo sé. Es un entrenamiento raro, es un entrenamiento difícil, es un entrenamiento que de repente nos hace derramar lágrimas, es un entrenamiento que de repente nos da tristeza, pero después trae frutos apacibles de bendición y de justicia en el nombre de Jesús. Entonces, tenemos que tener conciencia de que es a la guerra que vamos. Mire, el enemigo no lo va a venir a saludar, olvídese. El enemigo no le va a enviar una tentación para que usted se disfrute la vida, no. Entonces, guerra, acuérdese, estamos en batalla, hermano, la iglesia ha entrado en batalla, estamos en la recta final, en una batalla que el enemigo ha levantado contra nosotros, pero acuérdese que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Lo segundo que hay que hacer, entonces lo primero es tener plena conciencia de que va a haber oposición, de que no quiere el enemigo que lleguemos, pero vamos a llegar en el nombre de Jesús, porque el que está en nosotros es mayor que cualquier circunstancia, que cualquier enfermedad y que cualquier situación que podamos estar pasando, que tal vez en este momento nos tiene tristes o nos tiene preocupados o angustiados. Agarremos todo eso y digámosle, Señor, gracias. Tengamos conciencia de que siempre va a haber oposición. Lo segundo que hay que hacer es evaluar la situación. Mire, se da cuenta la importancia de ser definido en Dios, porque cuando no somos definidos, no sabemos cómo evaluar la situación. En el versículo 2 dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gandí. Yo creo que le contaba la vez pasada que en Hasezón Tamar era un lugar donde se iban a tirar las cenizas. Es decir, a veces esas situaciones pueden venir por situaciones pasadas, que quizás hoy se están levantando porque pueden ser cíclicas. Entonces, lo segundo que hay que hacer es evaluar la situación. Hermano, evaluemos. Hay personas, yo hablaba y me da risa, bueno, como creo que está viendo la transmisión, pero como no doy el nombre no tengo problema, pero una persona se me acercó X día y me dijo, pastor, mire que yo puedo ver cosas en el mundo espiritual. Y yo le pregunté, bueno, ¿qué hace usted? No, a veces me da miedo. Entonces yo le ponía el ejemplo de las cucarachas. Yo le decía, ¿qué hace usted si ve una cucaracha en su casa? La mato, me dice. Bueno, entonces eso mismo hay que hacer con las situaciones que vienen del mundo espiritual que nos quieren afectar. Entonces cualquier cosa que se levante en la casa, hermano, como dice, ahí en Honduras decimos, al tigre se mata desde la primera raya. Entonces vemos aquí que Josafat
En resumen, lo que le quiero decir es que no le tengamos miedo. Hay que evaluar la situación para ver qué decisiones tomar en Dios, de acuerdo a la palabra y lo que nos va dictando el Señor a través de su Espíritu Santo, por el discernimiento que tenemos. Entonces, le dan la noticia a Josafat que viene un gran ejército mayor que él. Josafat escucha y evalúa la situación. Entonces, si sabemos, si tenemos plena conciencia que hay oposición, evaluemos la oposición, evaluemos de dónde viene, evaluemos qué tenemos, con qué contamos, qué armas espirituales tenemos. Porque esta situación, dos decisiones vamos a tomar: o salimos corriendo y seguimos viviendo esa vida en la que las cosas no están funcionando, o enfrentamos valientemente con la ayuda del Señor la situación que se está dando. ¿Qué hacer? Es que tenemos que evaluar las situaciones para tomar decisiones. Tal vez la situación que usted está viviendo, llámese salud, llámese tal vez en la economía, en el trabajo, en el ministerio, en cualquier situación de su vida, evalúe el por qué. Ahora, yo le quiero pedir algo: no nos volvamos tan místicos, ¿verdad? No nos volvamos tan místicos. Hay cosas que son sentido común, hay cosas que son propias del diario vivir. Por ejemplo, si usted se pega, queda gran atorada de carne o de comida y queda así a reventar, hermano, le puede dar una indigestión. Y eso no es una situación espiritual, eso es una situación de exceso. Es decir, hay un exceso en el comer. Entonces, eso viene por el espíritu. Nosotros tenemos un sentido común. Segundo, hay que evaluar la situación. Evalúe su situación. Vea cómo están las cosas en la casa, en la familia, en el trabajo y en todo lo que usted está haciendo. Evaluemos la situación. ¿Para qué? Porque acuérdese, hay que definirse. Entonces, la oposición que vamos a recibir de parte del enemigo nos tiene que llevar a la definición. Pero la definición nos tiene que llevar a tomar decisiones. Y esas decisiones vienen producto de una evaluación que hemos realizado. Entonces, lo segundo que yo veo aquí, lo tercero es, ¿sabe qué? No se paralice por el temor. Entonces nosotros evaluamos, nosotros nos damos cuenta de que hay oposición, pero hermano, no se paralice, hermana, no se paralice. Sigamos leyendo el versículo 3. Entonces, él tuvo temor. Mire, Josafat tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en toda Judá. ¿Se da cuenta? Entonces, oposición, evaluación y decisión. Pero aquí hay algo muy, muy importante que yo le quiero decir. Mire, siempre habrá temor. Sí, es normal tener temor. En la vida hay cosas que como seres humanos las vamos a experimentar. El temor pone lazo. Por eso muchos se paralizan. Entonces Josafat se da cuenta que viene un ejército, que hay oposición. Él evalúa la situación, pero toma decisiones. ¿Y qué hace Josafat? Tuvo temor, sí, pero se accionó. Entonces hay personas que a veces no salen de sus situaciones porque el temor los paraliza. Evalúan bien, sí, pero se quedan congelados producto de lo que están viviendo. Entonces usted tiene que tomar decisiones. Mire, en la vida espiritual y en todo lo que hagamos, en cualquier ámbito en el que nos desarrollamos, hay que tomar decisiones para salir de la situación, porque Dios nos ha prometido que Él está con nosotros, pero tenemos que tomar decisiones. Entonces Josafat se humilló. Mire, Josafat se humilló y consultó al Señor e hizo pregonar ayuno en toda Judá. Entonces, mire, yo tengo la impresión que Josafat estaba cómodo, que el pueblo de Judá estaba cómodo, y estaban cómodos porque esta gente, los de Amón, Moab y los de Seir, los querían conquistar. ¿Por qué los querían conquistar? Porque miraban que allí había bendición, pero tal vez estaban cómodos. Entonces, ¿qué hizo esta situación? Que él echara mano de las armas espirituales que Dios le había dado. Nosotros, cuando nos pasa algo, cuando la crisis llega, hay que echar mano de las armas espirituales que Dios nos ha dado. Dice que Josafat tuvo temor, se dio cuenta de la dimensión del problema, se dio cuenta de la dimensión de la crisis, pero él accionó.
Quizás estaban cómodos, pero eso lo hizo despertar. A veces hay crisis que Dios permite para hacernos despertar. Yo me acuerdo, tal vez se va a reír, ¿verdad? Pero hay no sé si se acuerda, había un anuncio del tigre Tony, y no me acuerdo qué decía, descubre el tigre que hay en ti o algo así. Se ponían a jugar y tomaban sus caritas de Kellogg's, valga la publicidad, y decía, descubre el tigre que hay en ti. Entonces Dios a veces permite estas crisis para descubrir el guerrero que hay en usted, el valiente, aquel más que vencedor, porque dice que en Cristo somos más que vencedores. Entonces Josafat tomó acción. Quizás tuvo temor, pero dice que se humilló, consultó al Señor e hizo pregonar ayuno en toda Judá. Ahora, ¿qué hace usted? Josafat, mire, se humilló, reconoció la situación que estaba viviendo, se humilló, consultó al Señor, ¿qué hago? Mire, cuando usted no sepa qué hacer, vayamos al cielo. Al único lugar donde acudimos es porque sabemos el tipo de Dios que tenemos. ¿Por qué creen que Josafat consultó? Porque no tenía otra. Porque Josafat vio lo que él tenía en relación a lo que venía. Por eso hay que evaluar las situaciones. Entonces, Josafat dijo, con el ejército que tengo no me va a ajustar. Yo le he dicho, hermano, que en este último tiempo, la iglesia, Dios nos está despertando porque muchos, me voy a incluir, con lo que tenemos no nos va a ajustar para enfrentar algunas adversidades que se van a dar producto del mundo que estamos viviendo. Entonces él se humilló, proclamó ayuno e hizo la consulta al cielo. Josafat lo que hizo fue decirle, Señor, ¿qué hago? Cuando no sepamos qué hacer, preguntémosle al Señor. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Preguntémosle al Señor. Digámosle, pero hay que humillarnos, hay que buscar en ayuno, en oración, en palabra. Entonces hay oposición, hay que evaluar la situación, hay que accionar y busque el socorro divino. Es que si ya nosotros fuimos a Dios, no busque en otro lado. Porque hay gente que acude al Señor, pero quiere resolverlo por sus propios medios. Ahora, ¿qué cosas quiere Dios que sí hagamos? Que sí oremos, que clamemos, que ayunemos, que estemos ahí insistiendo, que busquemos en la palabra, que busquemos la respuesta en el cielo. Eso sí, hagámoslo. Pero hay que buscar el socorro divino. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No sabemos qué hacer. Y dice el Señor, mi socorro viene de ti. Es decir, mi socorro viene de mí, dice el Señor. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Entonces, ¿por qué busca Josafat el socorro divino? ¿Sabe por qué? Porque él sabía de qué era capaz Dios. Las crisis son oportunidades para que podamos ver de qué es capaz nuestro Señor, nuestro Dios que tenemos. Dios va a hacer un milagro en cualquier situación que tal vez nosotros estemos pasando, pero necesitamos buscar el socorro divino, aferrarnos a su palabra, aferrarnos a la fe que Dios nos ha depositado. Si la fe ha menguado, aferrémonos a Él y digámosle, Señor, necesito que me ayudes. Entonces aquí vemos algo muy hermoso. Si usted se fija, y lo vamos a leer más adelante, jamás Josafat le dijo, o se lo dijo de otra manera. Josafat no le dijo. Hay oraciones express como la de Pedro, Señor, sálvame que perezco. Pero jamás Josafat le dijo, Padre, mira, vienen como 50,000 contra nosotros y solo somos 20,000. No, él empezó a recordarle a Dios quién era para él. Entonces, cuando busquemos el socorro divino por la crisis que podamos estar atravesando, recordémosle a Dios y digámosle, hagámosle ver al Señor, no porque no lo sintamos, sino que tenemos claro quién es para nosotros. Es decir, Josafat le estaba diciendo, Señor, yo sé que tú eres Dios en los cielos y en la tierra, que tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones, que en tu mano está la fuerza y el poder, y que no hay nadie que te resista. Entonces Dios le estaba dando la gloria a Dios, Josafat le estaba dando la gloria a Dios porque él sabía que se iba a manifestar en el problema. Entonces cuando busquemos el socorro divino en la crisis que estemos atravesando, démosle la gloria a Dios. Por eso dice que tenemos que orar con acción de gracias. Y acción de gracias es decirle, Señor, sé que lo vas a hacer.
Josafat le estaba diciendo a Dios, yo sé que tú lo vas a hacer. Lo otro que hizo Josafat es puso su esperanza en Dios. Entonces, la estrategia para poder operar a Dios en las crisis y que sea una oportunidad para poder salir, para poder ver el milagro, para que pueda cambiar nuestra vida, es que no solo es que hay que buscar el socorro divino, sino que poner nuestra esperanza en Dios. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa. Y aquí hay algo muy hermoso. Josafat sabía a dónde acudir. Nosotros tenemos que saber a quién acudir, hermano. A veces, miren, a veces nos turbamos, a veces, y no es de turbaco, sino que a veces nos turbamos, a veces por el temor, por la ansiedad, por muchas cosas, nos turbamos, tenemos temor, pero Josafat sabía dónde acudir. Y le dice, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Entonces, Josafat no solo buscó el socorro divino, sino que puso toda su esperanza. Josafat lo que hizo fue entregarle al Señor toda su crisis, los problemas, las necesidades que estaba pasando. Y usted dirá, yo lo sé, porque a veces yo le digo a mi esposa, mira, no sé qué decirle. Porque a veces hay personas que le preguntan a uno, pastor, ¿qué hago? Yo creo que hay que cambiar la estrategia, hay que preguntarle al cielo, cuando no sepamos qué hacer, Señor, ¿qué hago? Dime qué hago, por favor, porque no puedo hacer nada si no es por ti. Entonces aquí Josafat va y le dice, Señor, yo he hecho lo correcto, he clamado, me he humillado, he ayunado, te he buscado en oración, te he buscado en la palabra, me he humillado, aquí estoy delante de tu casa, y la casa es presencia. Por eso le digo, es presencia, es el poder de Dios manifiesto, es presencia, es llenura, pero es presencia de Dios. La iglesia en este último tiempo tiene que anhelar la presencia de Dios. En el trabajo, cuando nosotros tenemos presencia de Dios, donde vayamos, no va a haber problema, y si los hay, Dios nos va a ayudar a darnos la sabiduría para poder resolverlo. Entonces, clamaremos a ti. Cuando estemos en tribulaciones, decía Josafat, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¿Qué creen que pasa ahí? ¿Por qué creen que Josafat le dijo con plena convicción, Señor, yo sé que me vas a oír? Porque vuelvo y retomo la parte donde los dejé ahí, que les decía que yo los entiendo, porque a veces uno dice, o nos dicen, pastor, yo llevo años clamando por el milagro, pastor, yo llevo meses esperando respuesta, llevo días, llevo años, llevo, qué sé yo, X tiempo esperando respuesta. Pero ¿sabe qué? Yo veo algo muy interesante. Josafat le dijo al Señor, Señor, esa situación que viene sobre nosotros es una situación que requiere una respuesta rápida. Por favor, Señor, aquí estamos, hemos hecho todo lo correcto. Y ahí Josafat, por eso le decía, ¿sabe por qué él lo dijo con toda propiedad? Porque la casa es presencia. Y Dios les había dado una promesa cuando el rey Salomón hizo el templo, les dijo, cuando clamaren a esta casa, yo los oiré. Cuando vinieren delante de mí, yo los oiré, y la casa es presencia. Entonces, pongamos nuestra esperanza, hermanos, en Dios. Cualquier crisis, Dios la va a transformar en oportunidades de bendición, pero tenemos que confiar plena y totalmente en Él. Ahora, ¿qué sigue? Porque esto es como, vamos subiendo gradas y aprendiendo cómo hacer, es decir, cómo entender cómo Dios, valga el juego de palabras, va a convertir las crisis en oportunidades. Lo otro que yo veo, creo que es no sé si es la sexta, por ahí vamos. Reconozcamos nuestra incapacidad, hermano. Es que, miren, está bien que busquemos por nuestros propios medios qué hacer, pero tiene que ser dirigido por Dios. Se da cuenta de la necesidad de la presencia de Dios. Porque cuando nosotros estamos llenos de su presencia, Dios nos va a dirigir. Oh Dios nuestro, segunda de Crónicas 20:12, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza, mira, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Entonces, mire, hasta aquí
fue que directamente Josafat le dijo: viene una gran multitud contra nosotros. Hermano, puede que sea cualquier cosa, el mundo puede decir: va a pasar crisis, va a pasar peste, va a pasar lo otro. Cualquiera puede decir, levantarse y decir: contra la iglesia viene esto, pero el que nos guarda no duerme. Dice que no duerme el que guarda a Israel, el que nos guarda a nosotros no duerme. Dice, una grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer, mire. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Entonces, Dios quiere muchas veces que nosotros reconozcamos nuestra incapacidad, que hay cosas que no las podemos forzar. A veces hay cosas que no convienen, porque uno sabe más allá. Cuando pasan los años uno se da cuenta y dice: tenías razón, Señor. Tal vez hay cosas que Dios ha permitido crisis, porque muchos de nosotros hemos resuelto nuestras crisis con nuestras capacidades, y hemos dejado de darle la gloria a Dios. Entonces reconozca su incapacidad. Reconozcamos que nosotros humanamente hay cosas o hay crisis, adversidades que no las vamos a poder superar. Y aquí Josafat apela al Señor y le dice, y le recuerda algo: en mí no hay fuerza. Entonces Josafat se dio cuenta que humanamente él no tenía fuerza. Tal vez en este momento hemos perdido la fuerza porque humanamente vemos que no podemos resolver las cosas, pero eso es lo que el Señor quiere oír. Eso es lo que el Señor quiere ver, porque allí es donde Él se va a manifestar y nos va a recuperar la fuerza y nos va a dar una noticia de bendición, es decir, nos va a dar buenas nuevas. El Evangelio son buenas nuevas de bendición. Entonces Josafat le dice: sabes, no tengo fuerza contra ese problema, no tengo fuerza, Señor, contra esta enfermedad, no tengo fuerzas contra esta deuda, no tengo fuerzas contra la situación en mi casa, en el trabajo, no tengo fuerza, Señor, contra la situación en el ministerio. Pero el Señor le dice: sabes, yo sé lo que voy a hacer, dice el Señor. Porque Josafat dice: nosotros no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Entonces Josafat le estaba diciendo ahí al Señor, estaba reconociendo su incapacidad para poder enfrentar la crisis, pero le estaba diciendo: nosotros no sabemos qué hacer, pero tú sí sabes qué hacer. El Señor sabe qué hacer. El Señor sabe qué hacer en la situación que podamos estar viviendo, y ahí es donde Él va a manifestar su poder. Ahora, ¿qué hacemos? Cuando nosotros reconocemos la incapacidad, mire lo que pasa: Dios responderá. Y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías. Toda la generación la pusieron ahí. Levita, mire, levita de los hijos de Asaf. Asaf, Emán y Jedutún eran los encargados de la alabanza, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Mire cómo opera Dios. Dios responde direccionando donde Él sabe que se va a manifestar. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué no vino sobre Josafat? ¿Y quién fue el que estaba clamando? ¿Quién era el rey? ¿Quién era el que estaba clamando? Porque Dios va a usar personas, Dios va a usar circunstancias, Dios va a usar trabajos, Dios va a usar cosas inesperadas que nosotros ni las esperamos. ¿Sabe para qué? Para sorprendernos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué no vino sobre Josafat? Piense un momento, ¿por qué no vino sobre Josafat? Josafat se había humillado, había clamado, había proclamado ayuno, había dicho: Señor, tú sabes lo que vas a hacer, tú vas a responder. Pero ¿por qué no le respondió a él directamente? Porque a veces Dios permite que para que veamos la gloria y que nosotros no entendamos que no es por nuestros propios ruegos. Miren, no es por nuestra predicación, no es por nuestras oraciones, no es por nuestros ayunos, es por gracia y misericordia de Dios. Entonces Dios utilizó a otra persona, levita. Imagínense que no utilizó, porque pudo haber utilizado a los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. Utilizó levitas, aquellos que cantan, aquellos que abren atmósferas a través del canto, a través de la alabanza, a través de la adoración. Entonces dice que Dios levantó y sobre él vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Mire, estaban en un culto, estaban en la reunión. Y algunos dicen por ahí, no nosotros, ni los que estamos acá, ni los que nos ven, pero en otros lugares dicen: no, ya no te reúnas, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Es bien importante reunir, porque en la unidad es donde Dios responde, entre otras cosas. Entonces Dios utiliza a Jaasiel para darle una palabra. La respuesta, a veces la respuesta va a venir a través de otras personas.
Dios sabe qué hacer. Y mire lo que les dice. A veces nosotros queremos que Dios nos responda directo y sobre lo que nosotros estamos pidiendo, pero Dios responde de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a lo que nos conviene. No se olvide eso. Dios va a responder de acuerdo a la necesidad, pero lo que nos conviene para que no nos echemos a perder. Entonces, ¿qué les dijo el Señor? La batalla es de Dios. Mire, cualquier crisis, adversidad, problema, toda batalla que se haya levantado en la oposición que el enemigo nos quiere mandar, y tal vez estamos batallando ahí con algo, pensamientos internos, enfermedades, situaciones en la casa, situaciones en el ministerio, en el trabajo, donde estemos batallando, yo le digo de parte del Señor en esta noche, la batalla es de Dios. Y en el versículo 15 dijo, oíd Judá todos, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, ahí le habló, miren, pero le habló por otra persona. Dios no le habló directo, utilizó otra persona. Esa persona puede ser una circunstancia, una persona, puede ser cualquier cosa inimaginable que Dios puede utilizar para hablarnos. Dice, oíd, dice, no temáis, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud. Es decir, le estaba diciendo, no tengan temor. Ya he visto que han orado, han ayunado, me han buscado, dice el Señor, han clamado a mí, han hecho lo correcto, se han dado cuenta que en el cielo está la respuesta, no han perdido su esperanza y no han tenido temor. Entonces dice el Señor, dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud. Entonces yo le digo de parte del Señor, no tenga temor, no tengamos temor, tenemos que tener confianza en Él. Él va a operar y Él va a hacer el milagro como Él cree correcto. Entonces dice, no tengan temor ni se amedrenten delante de esta crisis, delante de este problema, aunque puede ser tan grande, dice, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Es que mire, tal vez va a sonar pretencioso, hermano, tal vez va a sonar un poco pretencioso lo que le voy a decir, pero a Dios le conviene que usted salga del problema. El error nuestro es, escuche bien, a Dios le conviene que nosotros salgamos del problema, porque Él se va a glorificar y la gente va a ver que Él se glorificó en el problema que usted o la crisis que usted tenía, o tal vez la tiene en este momento, pero Dios se va a manifestar. Entonces, ¿por qué el Señor dice, me conviene que salgas de la guerra o salgas del problema o de la situación? ¿Sabe por qué? Porque el Señor va a actuar y nos está diciendo, yo sé cómo lo voy a hacer. Entonces las batallas, tenemos que entender que son de Dios, que Él va a pelear la batalla por nosotros. Y yo le he dicho, pero nosotros tenemos que ir a la batalla. ¿Y cómo lo vamos a hacer, pastor? Ya se lo voy a mostrar en un ratito. Entonces la batalla es de Dios. No tengan miedo ni tengan temor. No se amedrenten de acuerdo a lo que ven. Entonces Dios le estaba diciendo a Josafat y nos dice a nosotros, no tengan miedo de acuerdo a lo que estén viendo. No tenga miedo si está en este momento viendo la situación cuesta arriba. No tenga miedo si en este momento en la salud, en la economía, en el ministerio, en el trabajo y donde esté, usted ve la situación cuesta arriba. No tengas temor, dice el Señor. Aunque veas muy grande el problema, aunque veas muy grande la crisis, mía es la batalla. Entonces la responsabilidad es de Dios. Dios nos está diciendo, yo sé lo que pasa, yo sé lo que estás sufriendo, yo sé la batalla que estás peleando, pero es mía, dámela a mí. Entonces el problema ha sido que hay personas que están peleando la batalla solos o solas. Entréguesela al Señor, pero usted esté pendiente con sus ojos espirituales abiertos para ver qué instrucción nos está dando el Señor. Hay que descansar en Dios, porque Él pelea las batallas por nosotros. Y allá hay algo muy hermoso. Oíd Judá, oíd Judá. Y ahí le estaba hablando la palabra. Entonces hay que escuchar la voz de Dios. Hay que escuchar la voz de Dios. No tengan miedo, porque aunque sea muy grande el problema, no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ahora, ya tenemos claro a quién acudir, qué hacer, que la batalla es de Él. Ahora, ¿qué sigue? Mire lo que sigue. Dios dará la instrucción. Y es que nosotros
Dios a veces permite, ojo con esto, mire, Dios, ¿por qué habló a través de Jaasiel y no directamente a Josafat? Porque Él quiere educarnos el oído a la voz de Él. Porque si Josafat, Dios le hubiera hablado directamente a él, el pueblo hubiese dicho, fue por él. Entonces Dios cambia la estrategia para educarnos y ver que de cualquier medio, de cualquier situación, de cualquier circunstancia, Él nos va a bendecir, que nos va a hacer salir de la crisis, para que esa crisis sea una oportunidad de ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces Dios dará la instrucción. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis. Le dio hasta el lugar por donde iban a subir. Y los hallaréis junto al arroyo, mire, antes del desierto de Jeruel. Entonces Dios sabe qué hacer. Les dio en un buen término militar, les dio las coordenadas donde iban a estar. Ahora con esa época lo que estamos viviendo de las comunicaciones, lo que estamos viviendo, fácil es, creo que todo lo hemos hecho, mándame tu ubicación, y uno manda la ubicación por WhatsApp. Bueno, Dios le mandó la ubicación de donde iba a estar el enemigo y les dijo qué tenían que hacer. Entonces miren, Dios nos va a decir qué hacer en la crisis, pero lo primero es entender que la batalla es de Él. Pero Él nos va a pedir algo que hagamos. Quizás nos va a decir, ¿sabes qué, hija o hijo? Ora. ¿Sabes qué, hijo o hija? Ayuna. ¿Sabes qué? Cree. O a veces solo nos va a decir te amo, o a veces solo nos va a decir confía. A mí me ha pasado, Hablaba con una hermana, pues en el nombre de Jesús confiamos que en el nombre de Jesús, hablaba en la mañana con la hermana Angélica, y pues en el nombre de Jesús confiamos que su hijo se va a recuperar y está sano en el nombre de Jesús. Entonces yo hablaba con ella y ella me decía, pastor, ¿qué hago? Yo le decía, hermana, hay momentos que solo toca esperar, y es lo que sigue. Yo le decía, usted ya oró, ya ayunó, ya hizo todo. Ahora nos toca ver a Dios glorificarse en el problema, como tal vez se lo estoy diciendo, no tal vez, sino que se lo estoy diciendo a usted. Mañana descenderéis. Entonces Dios nos da la estrategia. A veces la estrategia, ¿sabe cuál es? Estar quietos, escuchar, estar quietos. Es que mire, tenemos, con todo respeto, un Dios raro, ¿verdad? Sí, porque nosotros queremos aplicar estrategias y métodos humanos, pero Él aplica su propia estrategia. Esta estrategia es del cielo, el estar quieto. Dios nos quiere a veces tener ahí quietos. Dice el versículo 17, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación. Iglesia de Cristo, los que estamos aquí, usted que nos ve en la crisis, paraos, estad quietos y vamos a ver la salvación del Señor. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. No se mueva ni haga nada sin dirección del cielo. Por eso necesitamos llenura. Por eso necesitamos su presencia. Por eso usted tiene que conocer la tarea que Dios le está dando a la iglesia en este tiempo. Tómeme la palabra, es que lo conozcan. De nada nos va a servir tener mucha información si no conocemos aquel que es la palabra. De nada nos va a servir se lo digo así directamente tal vez, porque eso nos pasa a nosotros. De nada me va a servir predicar y no conozco a aquel a quien predico. Obviamente no es así. Pero de nada nos va a servir tener tanto conocimiento si no conocemos a Dios. Propóngase conocer a Dios. Ya cambie la estrategia en cuanto a cómo orar. Platique con el Señor. Orar es platicar con el Señor. No tiene que pasar 5 horas en el día, no, cualquier ratito. Señor, aquí estoy, quiero decirte que te amo. Señor, ¿sabes qué? Manifiéstate aquí en este lugar de trabajo. Señor, ¿sabes qué? Te amo. Señor, ¿sabes qué? Yo me siento contento por lo que has hecho en mi vida. Señor, ¿sabes qué? En este momento tal vez las cosas no están bien, pero sé que tú lo vas a hacer. No habrá, dice. Entonces, ¿qué le estaba diciendo aquí? No habrá para ustedes lugar en esta batalla más que ver, oír, estar quietos y ver la salvación. Hay cosas, mire, no me pregunte por qué el Señor actúa así, pero así es Él. En la quietud, hermano, veremos la victoria. En la esperanza, en la espera, veremos la victoria del Señor. Ahí usted en la quietud
si ya oró, ya ayunó, ya lanzó el misil al cielo, ya su petición fue al cielo, si usted está ahí esperando en el Señor, entonces en la quietud va a ver la victoria. Entonces en la quietud Dios le va a decir, ve a la derecha, ve a la izquierda, ora. ¿Sabes qué, hija, hijo? Alábame, porque eso es lo que hay que hacer. Entonces ya en la quietud Dios le estaba diciendo, yo te voy a sorprender, yo te voy a mostrar que las crisis son oportunidades para ver cómo yo opero, dice el Señor, pero no opero como el hombre lo hace, sino que opero como de acuerdo al cielo se da. Entonces, ¿qué tenemos que hacer después? Hay que adorar, hermano. Entonces, mire, aquí hay algo muy hermoso. Josafat se da cuenta que Dios le da la garantía de que ya le da la victoria, que Dios le habló a través de otra persona. Entonces él hizo lo que mejor podía hacer. Haga lo que usted mejor pueda hacer. Usted sabe lo que mejor puede hacer para el Señor. Usted sabe qué es lo que a Dios le enamora de usted. Y en la crisis haga lo que Dios le ha mandado hacer. Se lo digo con todo el corazón. Hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. No inventemos. Si a Dios tiene la estrategia. Entonces, en el versículo 18, entonces Josafat inclinó su rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Dios. Adoremos con el agradecimiento, adoremos con la obediencia, adoremos con la santidad, adoremos con la fe que tenemos, adoremos al Señor y digámosle, Señor, aquí estoy, Dios, aquí estoy, yo sé que tú vas a operar. Pero hay personas que en las crisis se alejan de Dios o sienten que Dios está lejos de ellos. No, es cuando más tenemos que adorar. ¿Y qué nos queda? Perdone, ¿qué nos queda? ¿A quién vamos a ir? El problema es que queremos, como hemos venido hablando en los últimos tiempos, vivimos un mundo de la inmediatez, que queremos que todo sea ya, que queremos que todo, si hay alguien con problemas, queremos que ya mañana se resuelva. Dios tiene, entonces ¿sabe qué? Hay procesos que tenemos que pasarlos, pero vamos a salir más fuertes, vamos a salir creyendo aún más en el Dios que nos escogió. Pero hay que pasar procesos, hermano. Entonces adoremos. Hay un canto muy hermoso de un hondureño que se llama Renán Carías, que se llama Paz en medio de la tormenta. Y hay que cantar en la tormenta, hay que cantar en la crisis, hay que cantar en las adversidades, hay que cantar en los logros, en la victoria, hay que cantar. Porque Dios es el único que se merece toda nuestra adoración. Entonces Josafat se dio cuenta que Dios ya había respondido, que la victoria ya estaba dada, que él lo iba a hacer, que no le preguntó la estrategia. Entonces dijo él, ya entendí, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Adorar. Adoremos, hermano, levantemos nuestras manos, aunque no tengamos fuerzas, como dice aquel canto. Levantemos nuestras manos y digámosle, Señor, algo vas a hacer. Tal vez esas lágrimas que hemos derramado, tal vez esa tristeza y esas cuestiones que nos han provocado cosas, el Señor sabe qué hacer, pero adoremos. ¿Y cómo lo vamos a hacer, pastor? Postrados, reconociendo y humillándonos, humillando la carne y diciéndole, Señor, en el Espíritu, gracias, porque sé que me vas a dar y ya me diste la victoria en el nombre de Jesús. ¿Cómo lo debemos hacer? Y mira el versículo 19, dice, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Con fuerte y alta voz. ¿Cómo se debe de alabar? ¿Cómo se debe de adorar? Con fuerte y alta voz. La gente va a decir, hey, esa familia tal vez está teniendo problemas, pero allí siempre hay alabanza. Yo tengo unos vecinos que como que entramos en competencia. Bueno, yo a veces trato de no hacerlo. Tengo unos vecinos, que Dios los bendiga, que 2 son cristianos, pero uno de ellos no. Y ese todos los días, hermano, 7:30, 8 de la mañana, pone música como para zumba. Es que creo que él se pone a hacer ejercicio. Pero todos los días, 8 de la mañana, el vecino, el cristiano, pone música cristiana. Eso es todos los días. Entonces, qué lindo, porque tal vez en su caso, tal vez en su casa,
La gente va a decir, ahí están pasando situaciones difíciles, pero qué lindo, ellos siempre adoran. Mire, donde andemos, en el carro, en el taxi, en el bus, en la bicicleta, en todos lados, adoremos al Señor, porque hay un secreto en la adoración. Hay un secreto para enfrentar la batalla, porque Dios les estaba enseñando otra estrategia. Dios les dio el lugar correcto, las coordenadas correctas. Les dijo la estrategia que iba a utilizar. ¿Y cuál fue la estrategia para Josafat y su pueblo? Solo ver, oír, ver y estar quietos, porque Dios iba a pelear nuestras batallas. Entonces dice que se levantaron los levitas, los hijos de Coat, los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Sabe qué es eso? Cuando nosotros adoramos, liberamos todas esas emociones reprimidas, producto de la crisis. Uno pega un grito de alabanza y adoración, hermano, y algo pasa, porque le estamos diciendo a las potestades, le estamos diciendo a aquellos que se están oponiendo a tal vez la crisis que tal vez en este momento estamos queriendo superar o superando. ¿Sabe qué le estamos diciendo? Estoy de pie, porque el mayor que está en mí está peleando mi batalla, porque aquel que me escogió es el que me va a dar la victoria. Eso es lo que tenemos que proclamar a las naciones. Pero hay algo que hay que hacer, hay que enfrentar la batalla. Entonces vamos a ir a la batalla. Hay un canto muy hermoso ahí que yo espero que en algún momento lo cantemos, que a mí en lo particular me gusta, que ¿cómo se llama? El de iremos a la guerra y volveremos cantando. Es de Benecer, está en la producción de Sion en este último tiempo. Entonces dice si de su mano vamos a la guerra, volveremos cantando. Entonces vamos a ir de su mano a la guerra, porque hay que enfrentar la batalla. Y cuando se levantaron por la mañana, entonces ya Dios les había dado la instrucción y les había dicho, suban el arroyo porque ahí va a estar, sálganle al encuentro. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, mire, ahí está la estrategia, Josafat siguió haciendo lo que él sabía que tenía que hacer. Josafat, estando de en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces Josafat le estaba diciendo, vamos a enfrentar esta batalla con los fundamentos que vienen de Dios. Vamos a enfrentar la batalla con lo que Dios nos ha dado. Vamos a enfrentar la batalla, familia, con la palabra de Dios, con los fundamentos y principios que están en la palabra. Si usted lee si usted lee el Salmo 119, en su mayoría, dice, una que me gusta, dice, si tu palabra no hubiese sido mi deleite, ya hubiera perecido. Entonces Josafat va a la batalla como Dios le dijo, va a la batalla, al lugar, y se pone a exhortar al pueblo. ¿Y eso a qué me llega? Hay que enfrentar la batalla, ¿sabe cómo? Ejerciendo sacerdocio. Lo hicieron en unidad, con vestiduras sacerdotales. Y en el 21 dice, y ha habido consejo con el pueblo, eso se llama unidad. Pongámonos de acuerdo en la casa sobre la batalla que estemos librando. Y ha habido consejo en el pueblo, puso algunos que cantasen en alta voz, acuérdense, así se tiene que cantar. Puso algunos que cantasen y alabasen a Dios, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Hay un canto muy hermoso, creo que es de llamada final, que así dice, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Entonces, ellos estaban dándole la gloria a Dios. Entonces, para que usted, pues, mentalmente nos imaginemos cómo funcionó la cosa, el pueblo, los de la guerra, salen a la batalla, y ellos se ponen a cantar. Josafat con los de Leví, es decir, con los cantores, con los de alabanza, se ponen a glorificar al Señor. Porque ellos sabían que mientras ellos estaban glorificando, la batalla el Señor la estaba ganando. No por lo que ellos cantaban, no. Ellos nada más estaban haciendo lo que Dios los mandó a hacer. Mientras usted haga lo que Dios lo manda a hacer, Él está peleando la batalla por usted. Mientras usted está de rodillas, mientras usted está en ayuno, mientras está orando, mientras está adorando, Dios está peleando nuestras batallas para darnos la victoria, porque Él ha dicho que así lo va a hacer. Entonces tiene que ejercer sacerdocio. Ejerza, por favor, sacerdocio. No nos pongamos a morir, no nos echemos a morir. Sí, hay batallas, hay crisis que son difíciles, pero no nos echemos a morir, porque veamos que Dios nos quiere enseñar a través de eso.
Digámosle, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Estoy derrotado a veces, me siento derrotado. Señor, me siento sin fuerza. Señor, me siento triste, pero ¿qué me quieres enseñar a través de esto? Yo lo único que te quiero recordar, Señor, es que te voy a glorificar, que te voy a amar, que te voy a servir, que te voy a seguir, porque sé que tu misericordia es para siempre. Ejercer sacerdocio es no quitarse la vestidura. Hay personas que se quitan las vestiduras de sacerdote y se ponen otras vestiduras. Entonces, por eso quizás no funcionan las oraciones. Por eso quizás no funcionan las estrategias que queremos establecer por nuestra propia cuenta, aún con la vestidura. Pongámonos la vestidura de sacerdotes y digámosle, Señor, yo siempre voy a orar, yo siempre te voy a alabar. Mientras yo cante, Señor, algo va a pasar en el mundo espiritual. Mientras yo diga que tú lo vas a hacer, algo va a pasar. Mientras mi fe no decaiga, algo vas a hacer en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios nos dará la victoria. Mire cómo da la victoria. Y cuando comenzaron a entonar cantos, mire, aquí hay algo muy hermoso. Y cuando ellos comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, contra los hijos de Moab y contra los del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Cualquiera que lee esto por primera vez diría, esto es de locos. Pues sí, tenemos un Dios que, aunque parezca locura, Él lo va a hacer en el nombre de Jesús. Nos va a dar la victoria de manera sobrenatural, hermano. ¿Cómo es que usted imagínese, póngase en ese momento, transpórtese, regáleme 3 minutos porque le quiero dar 2 más, pero transpórtese en ese momento, y el pueblo cantando, el pueblo adorando en alta voz. Por eso, porque cuando usted adora, cuando usted en el mundo espiritual algo, porque usted le está diciendo, mucha gente va a decir, ¿cómo es que te está llevando el río y estás adorando? Porque yo tengo un Dios grande. Entonces Dios le dio la victoria. Mire cómo le dio la victoria, porque Dios los quería sorprender. Aquí les dijo Dios, la crisis la convertí en un milagro, en una oportunidad. Mire, entonces la historia cuenta, de acuerdo a eso, que el pueblo de Israel solo cantó y vio, y Dios operó. ¿Y cómo operó el Señor? Confundió sus enemigos. Entonces Dios va a confundir sus enemigos. Dios va a quitar toda enfermedad. Dios va a quitar toda situación de estorbo. Dios va a quitar todo lo que nosotros tal vez vemos que es muy grande para nosotros, pero para Dios no. Entonces ellos se mataron entre ellos mismos. Hermano, ¿en qué cabeza cabe que un ejército que va a pelear contra otro se comience a matar entre ellos mismos? Se comiencen a pelear entre ellos mismos. Y no quedó ninguno. Y sabe que aquí hay algo muy hermoso. Mire, tómeme la palabra, toda victoria en el Señor viene con botín. Y el botín lo arrebatan los valientes. Entonces Dios, mire para lo único que les dijo, vayan al lugar de la guerra. Entonces solo les dijo, vean desde lejos, véanme a mí cómo yo lo voy a hacer. Que en esta noche nosotros le digamos, Señor, gracias. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, toda victoria en el Señor, toda crisis superada, de acuerdo a lo que Dios a la estrategia que Dios va a utilizar, toda crisis que Dios sea una oportunidad para ver el milagro y el poder de Dios, toda crisis viene con bendición. Mire lo que pasó. Y dice, y viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, tomaron para sí tantos que no lo podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho, hermano, les cambió la vida. Venían un pueblo numeroso a conquistarlos. Dios peleó por ellos, les dio la victoria y les dio bendición. Que les estaba mandando el mensaje a estos pueblos, que la bendición que Dios nos ha dado, que la promesa que Dios nos ha dado a nuestra vida, a nuestros hijos, se va a cumplir a pesar de la crisis, a pesar de la oportunidad, se va a cumplir en el nombre de Jesús. Hermano, perdone, qué loquera esto, qué locura, perdone eso de loquera, porque eso es algo que usamos en Honduras, es un hebraísmo mío, no es hebraísmo, hermano, es algo coloquial, pero hermano, ver eso y decir, es una locura. ¿Cómo es que se matan y todavía me bendicen? ¿Cómo es que entre ellos se matan y me dejan toda esa bendición? Hermano, el pueblo, después de tener temor, después de creer que no iba a pasar, Dios, hermano, se imagina entrar a la casa de los israelitas, se imagina la casa de Josafat o el palacio, llegar y decir, Dios mío, y todo este oro, ¿de dónde salió? Bueno, de los enemigos. Entonces viene un tiempo
que vamos a tomar el botín, pero hay que ir a la batalla con la estrategia de Dios. Él va a pelear por nosotros, entonces nosotros tenemos que recoger el botín. Ya mucho hemos sufrido, hermano, ya mucho hemos estado en situaciones de adversidad. Entonces, creámosle a Dios y vamos a tomar el botín. ¿Y sabe qué? Vamos a volver con gozo. Y toda Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. De ahí sale este canto. Vamos a ir a la batalla, pero volveremos cantando. Este pueblo volvió cantando después de estar llorando. Si hemos estado llorando, si hemos estado en crisis, si hemos estado en adversidad, Dios nos va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Y vamos a volver cantando. Lo que hoy nos da lágrimas nos va a dar gozo. Lo que hoy nos está sacando lágrimas, lo que hoy nos está sacando preocupación y lo que nos está sacando tristeza y cualquier situación de temor, Dios lo va a transformar en lágrimas. Dice que va a transformar un desierto en paraíso. Eso está en Isaías. Y vinieron a Jerusalén con salterio, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Volvieron a hacer lo que ellos sabían hacer. Siga haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Él está peleando su batalla. Por eso no dejemos de orar, no dejemos de buscar en la palabra, no dejemos de buscar su presencia, no dejemos de predicar su palabra. Aunque nos esté llevando el río, Dios sabe lo que está haciendo. Y termino aquí. Perdone que me excedí. Es que le quería dar todo. Vamos a ser conocidos. Vamos a ser conocidos por aquellos que estuvimos en crisis y que Dios hizo un milagro. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. En otras palabras, las potestades, las huestes de maldad, los gobernantes de este mundo espiritual, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, acuérdense, sino contra potestades, huestes espirituales de maldad, demonios, principados y todo ese tipo de cosas. Se van a dar cuenta cuál es el Dios que gobierna su casa, cuál es el Dios que usted y yo tenemos en la casa, en la familia, en el ministerio. Y Dios dice, el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos. Y mire qué tremendo, fue el pavor de Dios, porque ellos sabían que los ejércitos que vivían alrededor de Judá y de Israel eran numerosos, eran mayores que ellos. Pero ellos se dieron cuenta que Dios estaba con ellos. Entonces, en el mundo espiritual se van a dar cuenta que Dios está con nosotros. Ya se dieron cuenta, porque esta noche es una noche de decirle, Señor, gracias. Te vamos a cantar porque nos has dado la victoria en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, hermano. En el nombre de Jesús. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, después que hayáis estado triste, pasando una crisis, pasando una enfermedad, pasando escasez, pasando cualquier cosa, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Las crisis, las adversidades, los desiertos, los valles, los problemas, Dios los permite. ¿Sabe para qué? Para que con la estrategia de Él peleando la batalla por nosotros y dándonos la victoria, nos perfeccionemos, nos afirmemos en Él, nos fortalezcamos en Él y nos establezcamos en Él. Y nunca nos olvidemos de cantar. Señor, yo te doy gracias. Gracias, Dios. Gracias, gracias. Gracias, Dios, porque nos has mostrado a través de tu palabra que lo que quieres hacernos, Señor, es perfeccionarnos, es afirmarnos, es fortalecernos y establecernos, que no estamos solos, que tú peleas toda batalla por nosotros y que nosotros, Dios, vamos a cantar, vamos a ir a la batalla, vamos a regresar con gozo, pero vamos a regresar con bendición, porque vamos a despojar a aquellos enemigos que tú vas a vencer, Señor, y ese botín es nuestro, en el nombre poderoso de Jesús. Es un tiempo de recuperación, es un tiempo de reconocimiento. Dios, gracias, gracias porque nos ha costado lágrimas, Dios, nos ha costado preocupaciones, nos ha costado tantas cosas. A veces hemos querido tirar la toalla, pero hoy hemos reconocido que tenemos un Dios que de las crisis va a ser un milagro, que veremos su gloria, que veremos su poder, y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos y creemos, de acuerdo al poder que actúa en nosotros.
Que en esta noche, Dios, tú levantes enfermos. Señor, aquellas cosas que habían dicho que se iban a morir, hoy se resucitan en el nombre de Jesús. Le hablamos a lo sobrenatural en el nombre de Jesús. Por el Espíritu, Señor, por el Espíritu cobra vida todo aquel que está enfermo. Por el Espíritu cobra vida aquel que está en recuperación. Por el Espíritu cobra vida aquello que tal vez se había muerto, que pensábamos que no había esperanza. En el nombre de Jesús, toda enfermedad, toda situación de escasez, de pobreza, problemas en los trabajos y en cualquier situación, hoy en el nombre de Jesús, todos esos enemigos han caído, Padre. Hoy nos aferramos a la fe y lo declaramos. Vamos a cantar en voz alta y vamos a cantar y glorificar todo y vamos a hablar de todas tus maravillas, Señor, porque tenemos un Dios grande, un Dios de esperanza. El Dios de Josafat es el Dios nuestro. El mismo Dios que peleó por Josafat es el que pelea la batalla por nosotros. Yo en el nombre de Jesús, que en el nombre de Jesús cambie el viento a nuestro favor, que puedas, por favor, Señor, meter tu mano de favor sobre la situación en las familias, sobre enfermedades, sobre situaciones en sus economías, en sus casas, en el trabajo, deudas y todas cosas que tienen que ser resueltas, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la victoria en la vida de Javier, Señor. Gracias por la victoria en la vida de Javier, ahí en esa cama donde está, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por la victoria sobre cada uno de mis hermanos, de sus peticiones, que tú las conoces, Dios. Gracias, Cristo, por enseñarnos de que no estamos solos, de que tu vara y tu cayado me infundirán aliento, que vas a aderezar mesa en presencia de nuestros angustiadores. Que esta noche nos vamos con la fe, nos vamos creyendo y nos vamos confiados de que hoy, Señor, cambiaste el ciclo, cambiaste el tiempo de muchas personas para bien. Que comienza, Señor, un tiempo de amores, que tú lo declaraste hace muchos días. Que comienza un tiempo de amores, un tiempo de búsqueda, un tiempo, Señor, de reconocer, de tener esa intimidad contigo para saber quién eres. Y en vez de buscar el favor, vamos a buscar al dador de vida. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, cancela, Señor, todo contraataque del enemigo. Rechazamos, reprendemos todo espíritu de muerte de esta casa, de nuestras vidas, de nuestras familias. Atamos y ligamos, Señor, en el nombre de Jesús, toda oposición del enemigo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Le bendecimos, hermano. Gracias por su sintonía, los que estamos acá, y usted le bendecimos. Confiemos en Dios. Dios nos va a sorprender en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.